La degradación de la Iglesia, capítulo 2. El equipamiento que Dios le dio a la Iglesia. El soplo de Jesús para infundirse en el espíritu de los discípulos la noche del día de la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés conllevan en sí una serie de eventos que debemos considerar detenidamente para que tengamos revelación y podamos entender qué es la Iglesia, cómo fue constituida y comprendamos que esta es la realidad que el Señor quiere recuperar en estos últimos tiempos para concluir su plan. El hecho de que el Espíritu haya llenado a los hijos de Dios interior y exteriormente requiere que nosotros vayamos a su trono a rogarle que nos dé sabiduría y revelación para conocer todos estos hechos y relacionarlos con su voluntad y que a la vez nos dé visión en nuestro entendimiento para que podamos discernir y ver qué es lo que Él desea y qué es lo que está haciendo. Veamos entonces lo que el Señor como Espíritu nos ha dado para que podamos tener un disfrute continuo de todas sus riquezas. Primero, la naturaleza divina. En primer lugar, debemos ver que el Espíritu Santo que fue inoculado y derramado en y sobre los discípulos es Dios mismo. No es un tercio de Dios, ni una parte de Dios, sino que Él es Dios completo. Dios es Espíritu. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Juan 4, versículo 24 y Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Como el Espíritu Santo es Dios, entonces hemos recibido a Dios mismo con todo lo que Él es, sus atributos, sus virtudes y todas sus características moran en nuestro espíritu. En otras palabras, todo lo que Dios es está en nuestro espíritu, con el fin de que nosotros disfrutemos de esas riquezas, llenemos con ellas nuestro corazón y de esa manera expresemos a Dios en plenitud. Destacado, lo que Dios es, tiene y ha logrado, nos fue entregado como nuestro equipo para vivir la realidad de la Iglesia. Los atributos de Dios. Dios en su esencia tiene una gran cantidad de características que llamamos atributos y de las cuales destacamos algunas. Justicia. Dios es justo, es la justicia misma y como tal está en nuestro espíritu. Desde allí, Él anhela que abramos nuestra alma y nuestro corazón para llenarlos, y una vez llenos de Él, expresemos su justicia en nuestros actos, en nuestro diario vivir. La justicia de Dios tiene que ver con su carácter recto. En Dios no hay nada torcido ni corrupto, sino que Él está lleno de pureza. Nosotros estábamos llenos de injusticia y nuestra naturaleza era injusta. Pero por medio de la obra redentora de Dios en el Señor Jesús, ahora somos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda a los Corintios 5, versículo 21. Luz. Dios es luz y como tal vive en nuestro espíritu. Este hecho nos permite vivir en su luz y no andar en tinieblas, sino que, llenándonos de la luz, la manifestemos en toda ocasión y llevamos la luz a otros. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículos 5 al 7. Un hecho maravilloso de la redención consiste en que antes estábamos en el reino de las tinieblas y el Señor nos ha trasladado de ese reino de oscuridad al reino de la luz
el reino del Hijo de su amor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, versículo 3. En la medida que disfrutamos del Espíritu con todas sus riquezas, vamos siendo llenos de la luz de Dios, y esa luz está en nosotros, no para que la mantengamos oculta, sino para hacer que alumbre a todos los que están en la casa de Dios, la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículos 14 al 16. Amor. Dios es amor y como tal vive en nuestro espíritu, para que disfrutando de su amor podamos expresar el amor por Él y por los hermanos, sus hijos y aún por todas las personas. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4, versículo 16. Debemos tener claridad de que el amor no es un sentimiento pasajero, que en un momento se manifiesta y a los pocos segundos cambia. Ese es un amor carnal que no puede agradar a Dios. El amor genuino es una persona, es Dios mismo, y mediante nuestra labor diaria de disfrutar al Espíritu en nuestro espíritu, logramos que esa persona llene nuestra alma y se manifieste en nuestros actos, pensamientos y palabras, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1, versículo 3. Solamente podemos amar a Dios y a las personas si mediante nuestro disfrute diario de todas las riquezas que Dios ha puesto en nuestro espíritu, le permitimos que llene nuestro corazón hasta que rebosemos y manifestemos a Dios como amor. Vida. Dios es vida, la vida eterna, la vida que no se marchita ni se envejece, la vida que no se corrompe, la vida que tiene el poder de la resurrección y que vence a la muerte. En la medida que nosotros disfrutamos al Espíritu como la vida, derrotamos toda manifestación de muerte que a Satanás le gustaría que expresásemos en nuestro diario vivir. Santidad. Otro atributo de Dios es la santidad, y Él es el único ser santo en el universo. Ser santo significa ser separado, apartado de todas las cosas comunes, inmundas y no inmundas. Como ser santo, Dios es único en el universo, y Él nos ha dado el privilegio de que participemos de su santidad. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos 12, versículo 10. En la medida que disfrutamos su santidad que está en nuestro espíritu, nuestra alma va siendo llena de Él y vamos siendo más santos, más apartados para Él, hasta que llegamos a ser totalmente santificados. La santidad se expresa por nuestro medio en la medida en que, por el disfrute del Dios que vive en nuestro espíritu, llenamos de nuestro corazón de Él. Gloria. Es el ámbito donde Dios vive y actúa, y ese ámbito no puede ser penetrado por nada ni nadie extraño ni inmundo. La gloria es un ámbito exclusivo del Señor. Sin embargo, de ella participan los seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y los hijos de Dios, es decir, hombres, que viven en el Espíritu, como le ocurrió a Juan en Apocalipsis 4 y 5. La gloria de Dios es como un fuego abrasador, es excelsa y no existe nada más sublime. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Génesis 24, versículo 17. La gloria del Señor es tan elevada que en vano tratan los hombres de darle gloria al Señor. Por eso Jesús afirma:
Gloria de los hombres no recibo. Juan 5:41. Y para poder hacerse hombre y venir a redimirnos, tuvo que dejar su gloria. Por eso, en su oración, antes de entrar en la muerte, rogó al Padre que le restituyera la gloria que tenía desde la eternidad y de la que se había despojado para venir a redimirnos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, versículo 5. A pesar de que la gloria del Señor es impenetrable, en su amor y misericordia para con sus hijos, nos la ha entregado para que la disfrutemos todo el tiempo de la vida que vivimos en la tierra. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Juan 17, versículos 22 y 24. La gloria del Señor nos ha sido dada como parte del equipo con el que dotó a la iglesia, y hoy, con plena confianza y seguridad, podemos disfrutarla en cada instante de nuestra vida. Sabiduría es otro de los preciosos atributos del Señor que ha decidido compartir con sus hijos. Sin embargo, es necesario ser prudentes porque existen dos fuentes de sabiduría. Una fuente es el Señor y la otra fuente es Satanás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, versículo 6. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se llenaron de sabiduría. Pero esa sabiduría tiene como fuente a Satanás, no proviene del Señor. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago 3, versículo 15. Debido a que todos los hombres son descendientes de Adán y Eva, heredaron la sabiduría diabólica, y todo lo que hace la humanidad, el desarrollo científico y tecnológico, se basa en esa sabiduría. En cambio, la sabiduría que tiene como fuente al amado Señor se obtiene no comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino poniendo la mente en el Espíritu y rogándole al Señor que nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, versículo 17. Observa bien que esa sabiduría se puede obtener solamente en el espíritu humano y mediante revelación, y el Señor la otorga a quien la pide. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo nos habla por medio de Pablo con respecto a la sabiduría. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2, versículos 1 y 4 al 7. Una vez más el Señor reitera que esta clase de sabiduría se obtiene mediante revelación. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, versículo 10.
La sabiduría que se origina en Dios tiene unas características que nos confirman su fuente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, versículo 17. Soberanía. Este es otro atributo que nuestro amado Dios desea compartir con nosotros. Que Dios sea soberano implica que posee toda autoridad, que hace las cosas según su deseo, según su voluntad y su manera de ver y hacerlas. Que nuestro Señor sea soberano indica que nada ni nadie está por encima de Él, que nadie tiene más autoridad que Él, porque es la mayor autoridad que existe en el universo, y que ningún ser humano o angélico puede influir en sus decisiones. Esto lo confirma Romanos 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La soberanía del Señor indica que podemos poner toda nuestra confianza en Él, porque todas las cosas que nos ocurren, sin importar del tipo que sean, emanan de su soberanía. Esto quiere decir que, como sus hijos, nada de lo que nos pasa está fuera de su alcance, o es producto de la suerte o el azar. No, todo lo que nos ocurre a sus hijos es producto de su soberanía, y todos nuestros sucesos han sido planeados y ejecutados por Él. No pienses, hermano, que Satanás puede hacerte algo o puede influir en ti. No olvides que el Señor Jesús lo derrotó, lo aplastó y lo destruyó en la cruz, lo mismo que a sus agentes, ángeles caídos, demonios y hombres. Sobre todos ellos triunfó en la cruz y nada pueden hacer contra nosotros. Hoy, como hijos de Dios, vivimos completamente bajo su soberanía. Bondad. La bondad es un atributo más que hace parte de las riquezas que el Señor nos ha dado como herencia para nuestro disfrute diario y permanente. Ser bondadoso quiere decir que todo lo que emana de la bondad es bueno, ayuda a nuestro crecimiento para cumplir el propósito que el Señor ha establecido en la eternidad para los hijos que Él escogió. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Efesios 2, versículo 7, 2 Tesalonicenses 1, versículo 7. Todo lo que llega a nosotros de parte del Señor es bondadoso, y nunca nada de lo que Él nos da o hace en nosotros nos hará daño. Paz. A pesar de que Satanás hizo que el hombre se enemistara con Dios y viviera en permanente guerra con el Señor, Jesús en la cruz acabó con Satanás y con su obra corrupta y nos llenó de su paz. Paz con Dios, paz con nuestro prójimo, paz con nosotros mismos. Si miramos las primeras 3 epístolas de las 14 que escribió Pablo, encontramos un saludo común: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El lector observará que la paz es consecuencia del disfrute de la gracia, entendiendo esta como el conjunto de todas las riquezas, la persona de Dios, sus atributos y virtudes y su obra de redención. Esto quiere decir que entre más disfrutamos la gracia que el Señor nos legó, más tendremos paz y viviremos más en paz. El Señor no exige de ti que seas una persona pacífica. Lo que desea es que disfrutes la gracia que Él depositó en tu espíritu
Y entre mayor sea tu disfrute, estarás más lleno de paz para con el Señor, tu cónyuge, tus hijos, tu familia y todos los hombres. Fidelidad. Otro atributo que el Señor ha puesto a nuestra disposición para nuestro disfrute es su fidelidad. Sin importar cuáles sean nuestras actitudes hacia el Señor, siempre se mantiene fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2, versículo 13. Si observamos los hijos de Dios en el tiempo presente y los cristianos que dicen amar al Señor, en verdad les son totalmente infieles. Es raro encontrar hoy personas que amen al Señor de verdad, hijos de Dios que lo busquen, que lo sigan a Él y no a los líderes de los millones de grupos cristianos degradados. Todo el cristianismo, católico y protestante, vive en una permanente idolatría e infidelidad al Señor. Cuando el Señor profirió la parábola de la necesidad de orar y no desmayar, más conocida como la parábola de la viuda y el juez injusto, para concluirla, dijo una frase que debe impresionar seriamente al lector. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Si el Señor viniese hoy, muy poco lo estaríamos aguardando. Así que, apreciado lector, es hora de tomar el atributo del Señor llamado fidelidad y rogarle que te enseñe a ser fiel y que te dé la oportunidad de arrepentirte de tu infidelidad. Misericordia. Otro atributo que el Señor exhibe como nuestro equipamiento para llevar a feliz término su propósito eterno es su misericordia. En su justicia, el Señor debería condenarnos y mandarnos al lago de fuego, porque nuestro vivir lo tiene más que merecido. Ni siquiera su amor sería suficiente para salvarnos de la condenación eterna. Pero el Señor, además de justo y amoroso, tiene un atributo adicional con el que alcanza al más vil y miserable hombre: su misericordia. Si el Señor ejercitara solamente su justicia, no tendríamos ninguna esperanza y al condenarnos no tendría ningún reproche, porque siempre obra en justicia. Si Él obrara solamente con su amor, por mucho que lo extendiera, siempre quedaríamos en deuda, y su amor sería insuficiente para cubrir y eliminar la inmundicia que Satanás introdujo en Adán en el huerto de Edén, inmundicia que todos heredamos por ser descendientes de Adán. Sin embargo, el Señor hace uso de su atributo llamado misericordia, y con ella sí nos alcanzó, nos limpió y, lo más sublime, nos sentó con Él en lugares celestiales. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 4 al 7. Destacado: disfrutar su misericordia nos hará misericordiosos y ganaremos más su misericordia. Celo. El Espíritu nos anhela celosamente porque Dios es celoso. Es decir, en Él no hay ninguna disposición a compartirnos con nada ni con nadie. Es necesario recordar que la iglesia empezó a degradarse cuando los santos en Éfeso dejaron al Señor como su primer amor. Es decir, le quitaron el primer lugar y se dedicaron a seguir a hombres y permitieron que Satanás los engañara. Debemos tener claridad en cuanto a que el Señor es el primero y el último. Es decir, no debe haber nada antes de Él y no puede haber nadie después de Él. El Señor debe ser nuestro todo. Como sus hijos debemos aprender a amarlo solamente a Él,
a tenerlo como el primero, el segundo, el tercero y el último. En la medida que disfrutamos las riquezas del Señor, aprenderemos a tener su celo, a vivir en permanente comunión con Él, a buscar revelación de su persona y su palabra, a obedecerlo, a permitir que haga su voluntad en nosotros, y podremos decir con Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, como una virgen, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Destacado: cualquier actitud, pensamiento, palabra o hecho que no se origine en el Señor nos hace salir del celo de Dios y perdemos nuestra cualidad de vírgenes puras. Hablar de Dios y sus atributos sería un tema difícil de agotar, porque entre más escudriñamos en la Biblia, encontramos más características hermosas de nuestro precioso Señor. Y tendríamos que hablar de inmutabilidad, imperio, gozo, poder, honra, paz, plenitud, compasión y por lo menos un par de decenas de atributos más. Tendríamos tema para escribir un libro bien voluminoso, porque son tantos los atributos que el Señor ha puesto a nuestra disposición como nuestro equipamiento para que junto con Él, o dicho de manera más apropiada, para que Él junto con nosotros lleve adelante su propósito eterno hasta concluirlo felizmente, conclusión que se dará en la Nueva Jerusalén. Hemos hablado sucintamente de estos atributos para que el lector pueda tener mucho que disfrutar y para que, haciendo uso de su espíritu, busque con anhelo más revelación que sin duda el Señor dará a quien la pida. Las virtudes. Además de estos atributos que son Dios mismo, su esencia y su naturaleza, el Señor tiene un sinnúmero de virtudes que depositó en el hombre cuando lo creó, y ahora el Espíritu las ha traído a morar en nosotros. En la medida que las disfrutamos, vamos siendo llenos de ellas y las vamos manifestando para que Dios sea expresado en carne y el misterio de la piedad se haga realidad en y por medio de nosotros. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3, versículo 16. Todas esas virtudes están descritas a lo largo de la Biblia, y aquí nos referiremos a unas pocas, como por ejemplo la paciencia, que también la Biblia llama longanimidad, y por medio de ella aprendemos a soportar a otros con sus virtudes y carencias en la medida que Dios desea que los soportemos. Igualmente son virtudes la mansedumbre y la humildad. Aunque humanamente tenemos algo de ellas, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, debido a la caída del hombre, esas virtudes tienen mucha dificultad para expresarse en nosotros. Para ser mansos y humildes debemos aprender a disfrutar todo lo que Dios es, todo lo que Él ha traído a nuestro espíritu. Para alcanzar mansedumbre y humildad hay un camino que el Señor Jesús trazó y consiste en enyugarnos con Él, para aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículos 28 y 29. La soberbia y la altivez, que son el opuesto de la mansedumbre y la humildad, fueron sembradas por Satanás en la caída de Adán, y a lo largo de los siglos las ha venido, entre comillas, perfeccionando en el hombre viejo. Aunque el Señor Jesús al morir en la cruz anuló y eliminó la obra de Satanás, debemos entender que si no buscamos una aplicación y una experiencia de la obra salvadora del Señor para nosotros, la hacemos inútil. Es por eso que el Señor pide a quienes están trabajados y cargados que vengan a Él, que tomen su yugo, que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón, y de esa manera tendrán un remanso de paz en sus almas.
Un creyente soberbio y altivo es sin duda un hijo de Dios, que tiene muy poco disfrute de las riquezas del Señor que moran en su espíritu. Pero aquí el Señor presenta una solución a ese conflicto: venir a Él, tomar su yugo y aprender de Él humildad y mansedumbre. Otra virtud que hemos heredado del Señor es la paz. La naturaleza del hombre caído es guerrera, conflictiva, peleadora. La guerra está en las pasiones que combaten en los miembros del hombre. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4, versículo 1. Por causa de nuestra condición caída, nosotros estábamos enemistados con Dios. Éramos sus enemigos, pero Él nos ha reconciliado consigo mismo y además de hacernos sus hijos, nos ha convertido en sus amigos. No obstante, diariamente hacemos cosas que lo ofenden y necesitamos con frecuencia ir a su trono para reconciliarnos con Él. Si lográsemos vivir todo el tiempo en el Espíritu, y podemos hacerlo, viviríamos en una perpetua amistad con Él y no habría ninguna ofensa que dañase esta comunión. Esta es una meta a la que tenemos que llegar. Por eso requerimos disfrutar a cada instante la paz que Él ha puesto en nuestro espíritu. Sin embargo, el problema de enemistad no es solamente con Dios, sino con los hombres. En todo lugar hay conflictos, envidias, chismes, murmuraciones de unos contra otros, inclusive en el pueblo cristiano. Hay conflictos en la familia, con los vecinos, en el trabajo y en la escuela. Todo esto se da porque permitimos que Satanás active el viejo hombre que se expresa en la carne. Pero nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores y lo logramos mediante un disfrute continuo y permanente de la paz que Dios ha puesto en nuestro espíritu. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Juan 14, versículo 27 y Mateo capítulo 5, versículo 29. En fin, son tantas las virtudes que el Señor en su obra redentora elevó a un plano espiritual que podemos disfrutarlas todas conforme a nuestra necesidad. Todas ellas están en nuestro espíritu, donde vive Dios como el espíritu. Por ejemplo, la templanza o dominio propio, la benignidad, el gozo, la fe, el amor, que siendo un atributo de Dios, también se expresan como una virtud. Destacado. Todo esto nos ha sido dado por el Señor al infundirse y derramarse con el Espíritu en nosotros, pero no para que tengamos un conocimiento doctrinal de tales atributos y virtudes, sino para que diariamente en comunión con Él en el Espíritu disfrutemos de tantas y tantas riquezas que son insondables e innumerables. Segundo, su obra redentora. El Señor no solo nos legó en el Espíritu lo que Él es, su vida divina, su persona, sus atributos y sus virtudes, sino que también incluyó todo aquello que Él ganó mediante los pasos que dio para redimirnos. Esa obra maravillosa realizada por amor a nuestro favor comprende por lo menos 8 pasos que vamos a discernir de manera sucinta. La encarnación fue el primer paso que el Señor dio en su obra redentora. Debido a la caída del hombre, éste tenía una sentencia sobre sí que nadie podía evitar: la muerte. Ningún humano hasta ahora, a excepción de Elías y Enoc, ha logrado escapar de la muerte. Todos deben morir. Dios entonces, para cumplir esa sentencia, tuvo que venir a morar en la carne para tener la oportunidad de morir por todos, de hacernos uno con su muerte y así cumplir la sentencia que había decretado en caso de que Adán comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. 2 Corintios 5,
versículos 14 y 15. Pero la encarnación no solo hace posible que Dios pase por la muerte en Jesús, sino que además es el rescate de lo que Satanás, unido a Adán y Eva, dañaron en el huerto de Edén. Dijimos en el capítulo anterior que Dios creó al hombre con el fin de entrar en él, vivir en él y expresarse a través de él. Pero Satanás ya dañó este propósito al introducir su naturaleza de pecado en el hombre e impedir que éste pudiera mantenerse en comunión con el Señor. Con la caída, el hombre cayó del propósito de Dios. Destacado: cuando Jesús nació de María en Belén, Dios estaba recuperando lo que Satanás había dañado en el huerto de Edén. Ese pequeño niño no era solamente un hombre, sino el Dios todopoderoso y maravilloso, el creador del vasto universo y de la hermosa tierra en que vivimos, vivía en ese pequeño niño. Jesús es Dios mezclado con la humanidad. Es Dios viviendo su vida eterna y divina en un hombre. ¡Aleluya! Él es Dios con los hombres. Es Emmanuel. Jesús fue engendrado en María por el Espíritu Santo, lo cual implica que en el vientre de María se dio esa mezcla maravillosa de la divinidad con la humanidad, de Dios con el hombre, y cuando Jesús nació, ese niño era Dios mezclado con el hombre para vivir su vida divina en la vida humana. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo como un vaso dispuesto para recibir al Señor, pero corrió el riesgo de que ese vaso decidiera no recibirlo, sino decidiera recibir a Satanás, lo que efectivamente ocurrió. Ahora en Jesús, que es el último Adán, Dios ya no tenía ese riesgo, sino que por lo menos el espíritu humano de Jesús estaba lleno de Dios, el Espíritu. Y durante su vivir humano, Jesús como hombre llenó su alma de la naturaleza divina, hasta que por medio de su muerte eliminó el viejo hombre que había logrado Satanás al mezclarse con el primer Adán, y al resucitar Jesús creó el nuevo hombre, contra el cual nada puede hacer Satanás. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer, el último Adán, llegó a ser un espíritu vivificador, vivificante. 1 Corintios 15, versículo 45. El vivir humano. Igualmente Jesús tuvo un vivir humano en la tierra por un lapso superior a 3 décadas. Y ese hombre no era nadie distinto a Dios viviendo su vida divina en un hombre. Como hombre es perfecto. Nunca hizo nada siguiendo la emoción, voluntad o pensamientos suyos, sino siempre siguiendo la voluntad, los deseos, los sentimientos y el plan de Dios, quien moraba en él. Si entramos al Espíritu, veremos que todas las cosas que Jesús hizo durante su peregrinación en la tierra, era Dios morando en él, quien en verdad hacía, decía y pensaba las cosas. Él mismo lo declaró a los discípulos poco antes de ir a la cruz para morir. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, versículos 10 y 11. La preposición en aquí es traducida de la preposición griega eis, que quiere decir dentro de. Esto quiere decir que Jesús moraba dentro del Padre y el Padre moraba dentro de él. Durante su peregrinar en carne por esta tierra, Jesús y el Padre nunca se separaron, ni siquiera en la muerte del Señor Jesús. El vivir humano de Jesús es un ejemplo contundente para que los hijos de Dios vivamos en Dios, en el Espíritu, y lo agrademos en todo nuestro vivir. El deseo de Dios es que lo satisfagamos en nuestro hablar, en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Él ya vivió de esa manera y ese vivir está hoy en el Espíritu Santo y Él está en nuestro espíritu.
Todo esto lo recibimos cuando creímos. Destacado. Y podemos lograr este vivir no por nuestro esfuerzo, sino porque ahora el Padre, el Hijo, como el Espíritu moran en nosotros y nosotros moramos en Él. La muerte. Al cumplirse el tiempo determinado por Dios, Jesús fue a la cruz para morir. Y su muerte, además de ser una muerte cruel para Dios y para los creyentes, es gloriosa. No hay mayor derrota para el hombre que la muerte. Cuando los gobiernos de la tierra tienen enemigos, matarlos es la mayor victoria para ellos y la mayor derrota para sus oponentes. Aparentemente la muerte de Jesús fue una derrota para Dios y una victoria para Satanás. Pero no fue así. En verdad la muerte de Jesús es la mayor victoria para Él y para nosotros, porque mediante su muerte mató y eliminó todas las cosas corruptas que Satanás introdujo en Adán en el huerto de Edén y en el resto de la humanidad a lo largo de los siglos. Lo primero que logró Jesús con su muerte fue destruir al diablo, dañarle todo su plan, toda su oposición al plan de Dios y todo el daño que Él ha hecho a la humanidad. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2, versículo 14. El diablo tiene el imperio de la muerte, pero mediante la cruz de Cristo, Él fue destruido y su poder fue eliminado. Ese hecho está hoy en el Espíritu que mora en nuestro espíritu, y ya no tenemos ningún temor ni a la muerte ni a Satanás, porque tanto la una como el otro fueron aplastados con la muerte del Señor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, versículo 15. Cuando Satanás se introdujo en Eva y Adán por medio del árbol de la ciencia del bien y del mal, introdujo en ellos el pecado, que es la naturaleza satánica, diabólica. El pecado no pertenece al hombre, ni el hombre fue creado con pecado ni para pecar. Este fue un añadido que Satanás inoculó en el hombre en el huerto de Edén, y el Señor mediante su muerte lo quitó. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, subrayado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Debido a que esa naturaleza diabólica llamada pecado está dentro del hombre, los seres humanos cometen una serie de conductas que ofenden a Dios y los constituyen sus enemigos. Pero el Señor en la cruz, mediante su sangre derramada, limpió y limpia los pecados de los creyentes y los reconcilia permanentemente con Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Colosenses 1, versículos 19 y 20, y Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Después de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, Satanás usó a algunos hombres, el primero de los cuales fue Caín, para edificar un sistema que la Biblia denomina el mundo. Ese sistema tiene como finalidad alejar cada vez más al hombre de Dios y enemistarlo con su Creador y Redentor. El Señor en la cruz también eliminó ese sistema para que nosotros los creyentes vivamos en una permanente comunión y reconciliación con nuestro Señor, y por nada estemos enemistados con Él. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Santiago 4, versículo 4 y Efesios 2, versículo 16. Mediante su muerte en la cruz, el Señor Jesús cumplió la sentencia
que Dios había proferido contra la raza humana en el huerto de Edén, cuando le advirtió a Adán que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Efectivamente, Adán comió de ese árbol y echó sobre sí y sobre la raza humana la sentencia de muerte, sentencia de la que ni siquiera Dios podría retractarse, porque no está dentro de su naturaleza arrepentirse de algo que en justicia ha determinado. Debido al pecado, toda la raza humana podría morir y no se adelantaría nada. Sencillamente todos se perderían. Pero Dios no iba a permitir que Satanás obtuviera una victoria, y por esa razón Dios se hace hombre y muere por todos los hombres, para que nosotros pudiésemos regresar a Él y su propósito y cumplir su plan. Destacado. En fin, la muerte del Señor Jesús es tan completa que mediante ella fueron eliminados todos los obstáculos que nos impedían acercarnos a su presencia para agradarlo y para cumplir su voluntad. Por esta razón el Señor Jesús hace una declaración a sus discípulos en Juan 16, versículo 7 y capítulo 14, versículos 2 y 3. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el pasaje citado, la ida de Jesús fue su muerte y su venida es su resurrección. Ahora nosotros, los hijos de Dios, no tenemos ningún estorbo para acercarnos confiadamente al trono de Dios para recibir y disfrutar todas sus riquezas, porque mediante su muerte Él allanó el camino para que podamos vivir en lugares celestiales. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hebreos 10, versículos 19 y 20, capítulo 4, versículo 16 y Efesios capítulo 2, versículo 6. Como podemos ver, la muerte de Jesús no fue una derrota para Dios ni para nosotros, sino una excelente victoria mediante la cual Dios nos ganó a nosotros y nosotros lo ganamos a Él. Mediante su muerte Jesús aplastó a la misma muerte y nos liberó de ella. La muerte ya no tiene efecto sobre nosotros. Destacado. El Señor no hizo esta obra para Él, sino para nosotros, aquellos que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para estar en su gloria. Si algo esclaviza a la humanidad es el temor a la muerte. Y aún nosotros antes de venir al Señor temíamos mucho a la muerte. Pero cuán glorioso es el hecho de que cuando el Señor Jesús resucitó, su resurrección fue incluida en el Espíritu Santo, y cuando ese Espíritu se inoculó en los discípulos la noche de la resurrección, y luego fue derramado sobre 120 y también sobre 3,000 el día de Pentecostés, y sobre nosotros por fe estábamos allí, el poder de la resurrección vino a morar en ellos, y hoy ese poder está en nosotros, y ya no tememos más a la muerte, porque su poder sobre nosotros fue completamente anulado. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos 2, versículo 15. Satanás esclaviza a la humanidad mediante el temor a la muerte,
y la somete a servidumbre. Pero nosotros, los creyentes, somos totalmente libres de su temor y vivimos en resurrección. Ya nada tenemos que ver con la muerte. Mediante la resurrección de Jesús fuimos totalmente liberados de ella. La ascensión. Una vez Jesús hubo resucitado, se sopló como el espíritu de vida dentro del espíritu de sus discípulos y de nosotros, y en esa condición durante 40 días, en diversas ocasiones, se les apareció para enseñarles que aunque no lo veían, Él estaba con ellos, y así permanecería hasta la consumación del siglo, cuando nuevamente podremos volver a estar en su presencia plenamente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Mateo 28:20. Mediante la ascensión, el Señor como hombre se puso por encima de las huestes diabólicas, de Satanás, del mundo y de todas las cosas que estorban el desarrollo del plan de Dios. Aún los mismos cielos están contaminados por el diablo, y por eso el Señor Jesús subió por encima de los cielos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, versículo 10. Y es más sublime, elevado que los cielos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7, versículo 26. Debemos ver que esa ascensión no incluye solamente al Señor Jesús, sino que nosotros fuimos incluidos en ella. Y hoy estamos en el Espíritu, estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. Si tenemos realidad de la ascensión del Señor Jesús y no consideramos ese evento como algo que no tiene ninguna relación con nosotros, sino que lo realizamos cada día en nuestro espíritu, veremos que no hay dificultad ni circunstancia ni hecho que esté por encima de nosotros. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entronización. Jesús hombre, después de su ascensión, fue entronizado como Dios sobre todo el universo. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hechos 2, versículo 36 y Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Esta es la gran victoria de Dios sobre Satanás, que la criatura que él engañó y pervirtió, Dios la rescató y la sentó a la diestra de la majestad para que sea Señor de todo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Destacado. Y no solo Jesús es objeto de esta gloria, sino que Él está preparando en este tiempo y también en el pasado a un grupo de sus hijos para que sean vencedores y reinen con Él en la manifestación plena del reino de los cielos, que es el reino milenario. Cuando los creyentes vivimos en el Espíritu, tenemos la realidad de estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. Glorificación. Jesús como Dios, como Hijo de Dios eternamente, en la eternidad pasada estaba en la gloria de Dios, es decir, su vivir en la plenitud de la gloria de Dios. Y para ejecutar todo el proceso de la redención se despojó a sí mismo, dejó su gloria, se hizo hombre y en la condición de hombre se hizo esclavo.
fue obediente hasta la muerte de cruz, y debido a eso Dios lo exaltó hasta lo más elevado y lo introdujo nuevamente en la gloria. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan 17, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Durante su encarnación, vivir humano y muerte en la cruz, Jesús no dejó de ser Dios, pero al encarnarse de manera voluntaria, por amor a nosotros, se despojó de su gloria y a esa gloria anheló volver siempre. Por eso la oración que profiere en Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Después de morir, resucitar y ascender, Él volvió a tomar el lugar que le corresponde en la gloria de Dios, pero ahora con un ingrediente adicional, la humanidad. La raza humana ahora está en gloria en Jesús. Recabamos que la gloria de Dios es el ámbito, la esfera donde Dios vive, donde Dios actúa y donde Dios gobierna, y es un ámbito totalmente puro e incontaminado. A esa esfera Satanás, ni los ángeles caídos, ni los demonios, ni los hombres no regenerados pueden penetrar ni disfrutarla. Una mirada en el espíritu a los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos puede mostrar ese maravilloso panorama de la gloria de Dios, a la cual el Señor nos da entrada mediante nuestro espíritu, de acuerdo con lo que le ocurrió a nuestro hermano Juan en esa porción de la Biblia. Bautismo en el Espíritu Santo. Es el último paso que el Señor realiza en el proceso de redención por nosotros. Nos bautizó en el Espíritu Santo. Destacado. Debemos buscar revelación en el Señor para ver la realidad del bautismo en el Espíritu. La noche de la resurrección, el Señor vino a donde estaban los discípulos y soplando en ellos los inoculó con el Espíritu Santo. Pero aún ese no es el bautismo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie en medio, les dijo: pasa a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículos 19 y 22. 40 días después y antes de ascender de manera visible, los llevó al monte de los olivos y les dijo: y estando reunido con ellos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, versículos 4 y 5. El Señor, antes de ascender, les pidió a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen hasta que fueran bautizados en el Espíritu Santo. Ellos se quedaron en el aposento alto y esperaron 10 días, hasta que llegó el día de Pentecostés, en que el Señor cumplió la promesa que les había anunciado 10 días antes. Los bautizó en el Espíritu Santo. Necesitamos entender que la palabra que traducimos como bautismo tiene origen en el vocablo griego ebaptisein, que quiere decir meter dentro de, sumergir, introducir. Lo que quiere decir que ese día de Pentecostés fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. La noche de la resurrección, el Señor se metió en nosotros.
como el Espíritu Santo, y el día de Pentecostés nos sumergió en el Espíritu Santo. Ahora Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Somos uno con Dios y el Señor es uno con nosotros. Dios y nosotros somos una mutua habitación. Este es el último paso de la redención que el Señor en amor realizó a nuestro favor. Todos estos aspectos que hemos descrito de manera por demás breve son los que recibieron los discípulos, primero en el lugar donde se encontraban la noche del día de la resurrección y 50 días después, el día de Pentecostés, cuando 120 de ellos esperaban en el aposento alto. Destacado. Estas son las riquezas que fueron depositadas en nuestro espíritu cuando creímos en el Señor Jesús y lo recibimos como el Espíritu en nuestro espíritu. Este es el equipamiento con el que Dios ha dotado a la iglesia, a nosotros, para que lo obedezca, lo agrade y lo satisfaga, haciendo su voluntad. Y eso hicieron aquellos 120 santos que estaban sentados en el aposento alto el día de Pentecostés. Lo mismo hicieron Pedro y los 11 cuando, impelidos por el Espíritu Santo, se levantaron y por medio de ellos habló a los judíos que estaban en el lugar, oyendo hablar las maravillas de Dios. Como resultado del accionar del Espíritu por medio de los hermanos, más de 3,000 almas fueron salvas y agregadas a la iglesia. Hoy todas esas riquezas que son la persona de Dios y su obra de redención nos han sido dadas como nuestra herencia y están en nuestro espíritu con el fin de que cada día las disfrutemos, poniendo nuestra mente en el espíritu para que las hermosas riquezas sean reales en nosotros, llenen nuestro corazón y así podamos expresar a nuestro Señor en los pensamientos, palabras y hechos que vivimos diariamente. Estamos bien equipados, ¿verdad? Bueno, aquí concluye este capítulo un poquito extenso, pero espero que lo hayas disfrutado mucho y que lo sigas disfrutando y que colabores para que otros puedan disfrutar esta rica palabra. Envíales la dirección de la página www.las-primicias.com. Es así de sencillo.